Estamos de vuelta aquí en Casa SEAT, canal Economic Zones. Venimos de una visión abierta, global, del comercio, con el panel que acabamos justo de concluir, Be Open. Ahora vamos a cerrar un poquito el campo visual y vamos a concentrarnos en las zonas económicas en un aspecto concreto, la seguridad. Para explicarnos un poco y definirnos el concepto de zonas francas seguras, contamos con la presencia digital de Mr. Lars Carson. Él es CEO en el KGH Global Consulting. Good evening, Mr. Lars. Good evening, and it's a great pleasure to be with you today to explain a little bit more about the new initiative that we have been working on for the last years. So, yes, thank you for the introduction. I'm Lars Carlson. I'm the CEO, Managing Director of KGH Global Consulting. We are an international custom, border, and trade expert company that works with multinational agencies, institutions, with governments all around the world, and of course with private sector and many companies, from big multinationals to small ones. And we have been working with World Free Zone Organization the last 2 years on a new specific program to make free zones and free ports more safe and secure, called the Safe Zone. And World Free Zone Organization is an international body that organizes many of the zones around the world, because we know that free ports and free zones are very important. They drive the economy, they bring growth, they create jobs in many countries, specifically emerging economies around the world. But there have also historically been some challenges. We know that since free ports and free zones are outside the customs territory, then obviously there's not as much transparency than in other parts of the international supply chain, which creates risks. Risks for the free zone owner, risks for government, and risks for companies that illegal activities, money laundering, IPR offenses, and other type of trans-border international crime can use. But that is about to change. So 2 years ago, World Free Zone Organization took a decision to design, develop, and implement a new program, a new compliance management concept called Safe Zone. And this is why the program has been developed, to bring more transparency, better governance, safety, and security into those zones who voluntarily are willing to become safe zones. So the Safe Zone certification program is built on international standards in itself. So it uses the OECD Code of Conduct for Clean Free Trade Zones as the engine of the program. That means that zones that are members of World Free Zone Organization can voluntarily apply online digitally to become a safe zone, to be segmented as a low-risk compliant zone. If the zone meets basic requirements, they can enter into the program and a validation process begins. The application is followed by this validation process with 3 different instruments and sub-processes. The first one is a self-assessment, with a self-assessment questionnaire of 50 questions that give a guideline to the zone on what is expected to be a safe zone. The second element is the OECD Code of Conduct, which brings the criteria on where you need to be able to give the transparency, governance, safety, and communication to be more implemented into the international supply chain. And the third one is a security declaration, a security declaration that is used by the companies that are living in the zone, working in the zone, to know the status, but also what is required of them as being now part of a safe zone, but also the opportunities they have by being safe. So of course, this model then, in a practical way, give a framework on how to implement something like the OECD Code of Conduct to bring transparency, good governance, safety and security into the zones. When this part of the process is done, there's a risk mapping exercise with World Free Zone Organization on where the risks might be in the specific case. That is followed by a third-party validation on-site visit, where, again, the different elements, the different criteria, the different requirements are validated in real time
looking into if the zone meets the criteria or not. That will lead to a report that can have three outcomes. The first outcome is that the safe zone performer requirements meet the protocol concept and the criteria. And if they do, they will then be qualified and certified by the World Trade Zone Organization as a safe zone on platinum level. If the zone would meet most of the criteria and the third-party validator is estimating that the remaining elements can be done within 12 months, they get a prohibition and prospect type of first level safe zone status, which means that within 12 months, they will not meet all the requirements. And if they do, they will then be elevated to the platinum safe zone certificate level. If they don't meet the requirements, they will fall out of the system. And of course, the third outcome of such a validation could also be the zone does not meet the criteria for the moment. So the safe zone is then obligated to monitor and manage its safe zone status on its own on a day-to-day basis. There is a number of reporting mechanisms. There is, for instance, a different type of incident reporting, but also instruments like a whistleblower system where people working in the zone can tell about if something has happened, there's a violation to be reported, and so on. The safe zone status is reevaluated every 2 years. So it's not a granted certification. You have to apply it, you have to manage and monitor it over time, and then after 2 years, it will be reevaluated again. The entire Safe Zone project, the Safe Zone concept that was released and launched into operations in July this year, after a long period of pilot testing, where we tested a number of zones that has now gotten the status. I'm not sure I'm still online here, but if I am, I will continue. So the safe zone concept is also in itself governed by an international advisory body. And that is independent experts sitting on a board looking into the program for maximum transparency and governance. So the safe zone is built around international standard to harmonize with, again, and be compatible with other similar initiatives, like as I've mentioned several times, the OECD Clean Zone Initiative, but also with the World Customs Organization's Safe Framework of Standards and Authorized Economic Operator Program. So the AEO program of WCO is demanding a 2-year compliance record, which Safe Zone provides to Safe Zone and free zones that has in different way met those criteria. So Safe Zone provides a solid framework for free zones implementing in a transparent, good governance way with complying with all the regulations around the world. It's a symbol, a new symbol that signalizes to the business community that a free zone operating in this environment can become a safe zone completely in compliance with international laws and regulations. And as I said, what we are seeing already are safe zones moving into the next level of being special advanced economic zones. We even see them elevating in some places in projects where KGH is involved into prosperity zones, zones that can drive the economy, help the recovery after the pandemic, COVID-19 corona crisis, but also to develop our economies for the future. We see those prosperity zones that have a safe zone status can become a premier league of zones, nodes, engines, driving also international networks into trade superhighways, where goods can move much safer, much quicker in full governance, using blockchain technology and other technologies to monitor the goods going through these zones between different parts of the world in a more predictable, safe and secure way. This is certainly one of the most important responses to the crisis we're in right now and to what we see in the world. And it's also an opportunity for the future for many companies, for safe zones becoming the special economic zones of the world, the prosperity zones for different types of free ports and free zones, like we see now the United Kingdom yesterday released their new free port initiative with 11, 12 new zones being built in the next couple of years, going to the highest level of standard. This is a new paradigm for zones, and we do think that it's very important that we all work together to promote it.
Safe zone is the future. The future is already here. If you want to know more about this, go to the World Free Zone Organization website. There are more information, possibility to apply to be a safe zone online, or contact KGH. We are involved in these projects. We will continue to be so in the future. And I thank you very much for your attention. Thank you. Thanks very much to you, Lars. It's been a pleasure to listen to you, and good afternoon. Thank you very much. Good afternoon. Have a good journey. Thank you. Thank you very much. Bueno, y ahora que tenemos más claro qué son las Safe Zones, vamos a continuar vamos a conocer las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con un diálogo entre Marcelo Scaglioni. Hola, Marcelo. Hola, buenos días. Hola. Buenas tardes del otro lado del Atlántico. O buenas noches, lo que tú quieras. ¿Y mía, sí? Y también en el diálogo estará Ana Alfi. Hola, Ana. Hola, buenas noches para allí, buenos días para acá. Muy bien, buenas. Aquí decimos buenas, simplemente ya está. Bien. Este diálogo estará moderado por Ámbar Ruiz. Ella es directora general de las Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá. Hola, buenas. Hola, muy buenas tardes, encantada de participar con vosotros. Un placer teneros a los tres aquí. Adelante, cuando queráis. Les damos la bienvenida a todos al 14º panel BNew Economic Zones, titulado Zonas Francas Seguras y Recomendaciones OCDE. Para este panel ha sido seleccionado un grupo interdisciplinario de expertos que tengo el privilegio de presentarles a continuación. Por un lado, desde Argentina, Marcelo Scaglioni, administrador público de profesión, politólogo internacional, experto en comercio e inversiones, estratega para la apertura en nuevos mercados, profesional de amplia trayectoria en gobiernos, organismos internacionales, corporaciones, startups y pymes, políglota, estudioso incansable, que recientemente inició estudios de chino y que entre tantos idiomas que domina, hoy nos va a hablar de un lenguaje que debería ser universal en el comercio internacional, las buenas prácticas. Y dado el liderazgo que ejerció en el proceso de acceso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un paradigma viviente. De otra parte, Ana Alfi, asesora financiera internacional, actual directora del área de zonas francas de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, país pionero en la implementación del régimen de zonas francas en América Latina y líder regional en ese aspecto, del cual el 31% de sus exportaciones provienen de una zona franca y que sin ser miembro pleno de la OCDE tiene una agenda que coincide en la visión de buenas prácticas. Y por último, yo, Ámbar Ruiz Chaperón, directora general de Zonas Francas de Panamá, abogada especialista en Derecho Mercantil, que ejerzo en este panel como moderadora. Zonas seguras, que catalicen el comercio internacional, que creen cadenas globales de valor con procesos simplificados, transparentes y muy activos en la prevención y mitigación de los riesgos de comisión de delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, entre otros. Diversos son los caminos para lograrlo. Certificaciones ISO, por ejemplo, la 9001, la 28000 o la 31000, la certificación como operador económico autorizado, OEA, que por conducto de la Organización Mundial de Aduanas vienen aplicando muchos países, entre ellos Panamá. Y este año, en plena pandemia, la World Free Zone Organization, como bien ha dicho Lars, lanzó la certificación Safe Zones, que apunta a lo mismo, un comercio lícito, seguro y trazable con apoyo de la tecnología. Marcelo, las prácticas internacionales recomendadas por la OCDE, ¿de qué manera inciden en el desarrollo de las zonas francas? Muchas gracias, Ámbar. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es un organismo internacional que se creó en 1961, continuando la segunda etapa del Plan Marshall que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. La OCDE está integrada por 37 países que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. La OCDE, a través de 300 comités técnicos, diseña y establece las mejores prácticas
en políticas públicas, tanto para gobiernos como los estándares internacionales para las empresas a partir del diálogo y la cooperación multilateral. En los últimos años, la OCDE, junto con la Organización Internacional de Zonas Francas, como explicaba hace instantes Lars desde Suecia, iniciaron un proceso de diálogo y de cooperación para el desarrollo de mejores prácticas y estándares internacionales que se apliquen a las más de 5.000 zonas francas que existen en el mundo. El fortalecimiento hoy de la economía de cercanía y el proceso de geolocalización de la producción como consecuencia de esta pandemia del COVID-19 genera importantes ventanas de oportunidades para las zonas francas, y quiero referirme especialmente a las zonas francas de América Latina, que con más del 10% constituyen la segunda región de zonas francas del mundo, luego de Asia, que concentra el 75% a nivel global. Para aprovechar estas oportunidades globales en América Latina, las zonas francas deben fortalecerse institucional y operacionalmente en línea con las buenas prácticas y estándares de la OCDE. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las zonas francas constituyen canales claves para las exportaciones de bienes estratégicos y al mismo tiempo son espacios de generación de empleo de alto valor agregado. Quiero citar el caso de China, el primer país exportador del mundo que embarca casi el 50% de sus productos desde las zonas francas. Y las zonas francas han constituido uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico de China de las últimas décadas. Dubái, uno de los Emiratos Árabes, logró en menos de 20 años posicionarse como la entrada estratégica a los mercados de mayor crecimiento de Medio Oriente a partir de su zona franca. Y la zona franca del puerto de Houston en los Estados Unidos alcanzó el primer lugar gracias a la industria del gas y del petróleo no convencional. En América Latina y América Central, los polos de zonas francas de Colombia y de Uruguay albergan grandes desarrollos de servicios donde los unicornios latinoamericanos del e-commerce disponen de bases de operaciones. Y en el caso de Panamá, donde nos estás hablando, Ámbar, la plataforma logística que han creado y que conecta más de 1.700 puertos y 160 países, tiene un alto potencial de desarrollo a través de las zonas francas. Por eso, esta conjunción entre las buenas prácticas de la OCDE y las zonas francas constituyen una gran palanca para el desarrollo sostenible de nuestra región. Definitivamente que sí, Marcelo. De hecho, en junio de este año, Panamá organizó una fiscalía para que se especialice exclusivamente en la investigación y el ejercicio de la acción penal contra la delincuencia organizada, para combatir el contrabando, la defraudación aduanera, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, el tráfico y la recepción de cosas provenientes del delito, estableciendo, entre otras medidas, el congelamiento preventivo, la aplicación de la tecnología blockchain, inicialmente para todas las reexportaciones, con la visión de irlo expandiendo a todos los procesos, certificando como OEA a nuestras empresas en un monitoreo periódico y estudiando actualmente la manera en la que los operadores de las zonas francas en Panamá, aunque no realicen por sí mismas actos de comercio internacional, apliquen normas, procedimientos y tecnologías equiparables a una certificación de las que se ha hablado anteriormente. Uruguay es un país digno de admiración a nivel regional, no solo por el desarrollo de sus zonas francas, sino además por el uso de la tecnología. Prueba sencilla de ello es la continuidad del Plan Ceibal, un programa de educación virtual que permitió que sus estudiantes siguieran aprendiendo a pesar del confinamiento. En este sentido, Ana, ¿qué acciones ha llevado a cabo Uruguay para lograr que sus zonas francas sean una de las 5 que en la actualidad están certificadas como OEA y para implementar las recomendaciones de la OCDE? Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación y por la presentación. Las zonas francas en Uruguay en la actualidad constituyen una zona franca aduanera, lo que implica que en este caso la Dirección Nacional de Aduanas se encuentra en condiciones de desplegar sus más amplias potestades y facultades en dicho territorio. Lo que rige es el CARO, lo que le da junto con la ley de zonas francas, lo hace un régimen robusto y con una seguridad jurídica importante. En ese sentido es que Uruguay ha iniciado el proceso de diálogo desde el 2004 con la OCDE, transitando caminos de reformas tributarias en el 2017. Esa es la primera reforma tributaria
que se implementó en el 2017 tendría a implementar mejores prácticas en materia de transparencia y colaboración internacional. En este sentido, en junio de 2016, Uruguay se adhiere al marco inclusivo del Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades, entendiendo que la única manera de seguir avanzando y consolidando un régimen que tiene más de 30 años era cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia. Su foco central en este camino fue dentro del plan de acción BEPS, fue la acción 5, que consistía en el combate de las prácticas fiscales perniciosas, llevada a cabo por el Foro de Prácticas Perniciosas, del cual UI fue parte integrante. Allí se evalúan sobre los regímenes preferenciales que poseen algunas características como ser nula o reducida tributación, limitada a operaciones fuera de territorio nacional, que carecieran de transparencia en el proceso de otorgamiento de beneficios, o un inefectivo intercambio de información o carecer de sustancia. A raíz de eso fue que como las zonas francas presentaban algunos matices en estos criterios, Uruguay inició el camino de la modificación de la ley de zonas francas. Esta modificación de la ley de zonas francas, sus decretos reglamentarios, llevaron al cumplimiento de los estándares internacionales que la OCDE impone, por decirlo de alguna manera, en este diálogo. La modificación tuvo como pilares fundamentales en un régimen de promoción de inversiones, de captar las inversiones extranjeras, las inversiones nacionales, expandir las exportaciones y generar empleo genuino. Los pilares que tuvo en su reforma para cumplir con los estándares internacionales fue estipulación de plazos contractuales definidos en la nueva ley, amplió lo que era el proyecto de inversión exigido para los pretensos usuarios que quieran hacer uso del beneficio, transparentando aún más el proceso de autorización de esos contratos, y exigencia de información específica y adicional al momento de solicitar la calidad de usuario. Estos tres ítems llevan a que una vez que se transite el proceso de autorización de los contratos, el área de zonas francas y el ministerio tengan conocimiento de la actividad sustancial que se va a desarrollar en esa zona franca, el proyecto de inversión que se va a cumplir, el detalle pormenorizado de la mano de obra a emplear, el perfil de los recursos humanos, los gastos que se van a incurrir, y que todo ello en comunión represente y respalde la sustancia de la actividad en sí misma para evitar el traslado de utilidades. Esta nueva información requerida permite al organismo de contralor del régimen los insumos necesarios a los efectos de analizar la generación de empleo directo en la zona por parte de los usuarios, el cual, como dijimos anteriormente, tiene que tener una relación entre los activos, los riesgos y las funciones contenidas en el contrato. Todo lleva a un proceso de transparencia, a un proceso de demostración que la sustancia es lo que realmente se está desarrollando en esa zona franca. Los mecanismos que implementamos para controlar basados en la ley, de hecho son parte del cuerpo normativo, es presentar por parte de estas empresas una declaración jurada bianual en la cual se detalla pormenorizadamente todos los hitos que antes dijimos, la mano de obra, la sustancia, cómo la cumplió con respecto al contrato, con respecto a la proyección que hizo de lo que iba a cumplir. Y a su vez se le solicita la presentación de documentación actualizada de la empresa y el grado de cumplimiento. Todos estos compromisos, todos estos requisitos fueron los que asumimos en los compromisos con la OCDE y con la reforma que tuvimos de la ley, que estuvo 30 años sin ser reformada. O sea, la ley es del 87 y se reformó en el 2017. También en esta misma línea de acción implementamos herramientas de información como censos anuales que nos permiten darle un cuerpo más robusto al consolidamiento de este régimen y conocer con exactitud la actividad que se desarrolla dentro de las zonas francas. Muy bien, acertado lo que expone Ana, pero sería interesante conocer la perspectiva de nuestro otro panelista. Marcelo, ¿cuál debería ser la agenda de acción y la hoja de ruta para las zonas francas en América Latina? Bueno, en primer lugar, quiero introducir algunos indicadores de la pandemia
que estamos atravesando. Es la crisis internacional más grave en los últimos 100 años, según la OCDE. Tenemos millones de casos, millones de muertes, un gran impacto económico y social, millones de personas en riesgo de pobreza, una caída del 6% del PBI global y entre el 15 y el 30% de la inversión extranjera directa, una importante cantidad de industrias y empresas, en su mayoría pyme, que han sufrido una gran paralización, pérdidas significativas de empleo, de capitalización de mercado en las corporaciones y esencialmente rupturas en la cadena de valor de suministros esenciales. Mi experiencia internacional me lleva a pensar que la salida más efectiva y sostenible pasa por profundizar la inserción de nuestra región a nivel global, aportando productos, servicios y capital intelectual, que denomino bienes estratégicos a un mundo que será muy distinto luego de la pandemia. Los bienes estratégicos más demandados luego de una catástrofe son, entre otros, el agua potable, los alimentos, la energía eléctrica y los combustibles, los servicios de salud y de educación, y las tecnologías y los medios de comunicación. América Latina posee una fuerte especialización en estos bienes estratégicos, en alimentos, en energía, en minería y petroquímica, en software, en alta tecnología y economía digital, en servicios profesionales, en productos farmacéuticos y medicinales, vacunas y biotecnología, entre otros. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos que poner en marcha? En primer lugar, es fundamental construir confianza y acreditarse a través de los organismos regionales e internacionales de zonas francas. Y en este sentido, la iniciativa de Safe Zones es extremadamente importante. También tenemos que establecer los principios de mejora regulatoria de la OCDE en los niveles nacionales y fortalecer tanto las instituciones como en la gobernanza a las zonas francas de la región. Tenemos también que adoptar e implementar las buenas prácticas y estándares de la OCDE sobre comercio y zonas francas. Hay que focalizar en un aumento sostenido de las exportaciones y en la creación de empleos de alto valor agregado y sobre todo en la aplicación de las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. El uso efectivo de los recursos y bajo en carbono de las zonas francas tiene que ser desarrollado aplicando los principios de conducta empresarial responsable de la OCDE junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y por último, es estratégico el desarrollo y la implementación de procesos internos, como comentaba antes, en línea con las mejores prácticas de la OCDE y tener un seguimiento de indicadores claves de performance a partir de tableros de control equilibrados. Hablar de hoja de ruta es siempre un camino esperanzador hacia mejores tiempos. Ana, ¿cuál es la expectativa a futuro del Uruguay? Bueno, nuestra expectativa es seguir en el camino de las mejores prácticas, de las buenas prácticas. Fíjense que nosotros, las zonas francas son un polo de generación de empleo genuino y de mano de obra calificada. Entonces tenemos que seguir consolidando, creciendo, fortificando y seguir en el camino de darle robustez a este régimen del cual realmente nos sentimos orgullosos y que lleva más de 30 años. Concretamente, en la actualidad, estamos en condiciones de clasificar nuestras expectativas a futuros en dos grandes grupos. Las de horizonte cercano, que son las que tienen por objeto, estamos haciendo relevamiento pertinente en cuanto a la tarea realizada en los años 2018 y 2019 y en el corriente año. Nos encontramos en ese momento de evaluar las prácticas que hemos impuesto, los cambios normativos, contamos con informes pormenorizados que estamos redondeando respecto al panorama que arrojó este cambio de declaraciones juradas, de documentación actualizada, de procedimientos nuevos incorporados en la nueva redacción. En estos 2 últimos años, en forma paralela a las modificaciones normativas, nos tuvimos que abocar a modernizar los sistemas informáticos de nuestro organismo, a lograr interconexión con otras dependencias, a incorporar herramientas nuevas de trabajo con el fin de ejercer un control más eficiente y obtener datos precisos del universo de usuarios. Los datos precisos, las bases de datos limpias, son los que nos ayudan siempre a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, las primeras expectativas tendrán frutos ahora en el 2020, en donde contaremos con un informe acabado de los resultados en cuanto a la depuración del sistema, en cuanto
al funcionamiento del nuevo sistema y al funcionamiento de estas nuevas prácticas que hemos puesto activas. El segundo grupo de expectativas es el que se proyecta para los años venideros y que tiene relación con la consolidación de los equipos de trabajo de nuestro organismo de contralor, así como el estudio de nuevas exigencias a establecer para las empresas usuarias. Esta consolidación de equipos radica en fortalecer los equipos nuestros de la administración, pero también siempre trabajamos en continuo diálogo con los privados, los desarrolladores y los usuarios que son parte de este régimen que nos enorgullece y que siempre contamos con su colaboración. Con ellos también definimos procedimientos relativos a la aplicación, sin perjuicio de todo lo cual nuestro régimen original y nuestras modificaciones tienen siempre en su marco normativo la imposición de sanciones en caso de incumplimiento del régimen. En lo que respecta al estudio de estas nuevas exigencias establecidas para los usuarios de zonas francas, son muy concretas y se vinculan con el panorama de la pertinencia del régimen preferencial, es decir, afirmar el concepto de actividad sustancial potenciado en los documentos y los procedimientos instaurados. ¿Sí? Lo que quiere decir es que en caso de que, relevados los datos, todos los datos, tengamos certeza de que hay incumplimiento, cumpliendo el debido proceso, la ley ampara y vamos a aplicar todos los artículos que nos respaldan para sancionar hasta quitarle, en el caso extremo, la calidad de usuarios a quien no cumpla con estos estándares. En conclusión, en virtud de este trabajo realizado y del nivel de acatamiento logrado que hemos tenido de colaboración de los particulares con el Estado, somos muy optimistas con respecto a continuar consolidando el régimen, asentando el mismo sobre la base de la buena gobernanza fiscal. Y ya para concluir con este panel, Ana, pongo a su disposición 30 segundos por si quisiera dar algún mensaje de cierre. Bueno, sí vamos a dar un mensaje que estamos convencidos que las garantías jurídicas, el trabajo mancomunado entre el Estado y los actores privados del régimen contribuyen al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia, siendo este nuestro compromiso y entendemos que es el único camino a seguir, consolidándonos a través de los estándares internacionales. Fantástico. Marcelo, abrimos un espacio de 30 segundos para sus ideas de cierre. Muchas gracias, Ámbar. Como dije antes, en esta economía post-COVID hay una nueva geolocalización de la producción y esto constituye una gran ventana de oportunidad para América Latina, segunda región de zonas francas a nivel global. Por eso esta conjunción entre las buenas prácticas de la OCDE y el fortalecimiento de nuestras zonas francas constituye un pilar estratégico para el desarrollo sostenible de nuestros países. Muy bien. Al adoptar mecanismos de zonas seguras es algo que, propio del dinamismo de los actores del comercio internacional, tendrán que llevar a cabo todos los países, más temprano que tarde, garantizando la interoperatividad con otras plataformas y tecnologías como la blockchain, no solo para compartir datos, sino también para asegurar su inviolabilidad. Es entonces esto un tema que trasciende a lo político. Son herramientas para la protección de derechos, tales como la propiedad industrial y también la intelectual, en procesos aduaneros armonizados en los cuales, por ejemplo, en Panamá, lo aplicamos inclusive a mercancías en tránsito y en transbordo, y no solo a las importaciones y exportaciones. Es decir, hemos dado un paso más allá de lo que se nos pedía. Asimismo, venimos ejecutando el Programa Global de Control de Contenedores y tenemos más de 50 procesos digitalizados con miras a instaurar una aduana digital. Llámese OEA, llámese OEA, llámese OEC, llámese PMP, llámese SEC, llámese PROFAC, llámese SAOP o CITIPAP, como sea. Lo cierto es que estas medidas crean flujos con altos estándares de seguridad y previsibilidad que mejoran la competitividad. El papel de las zonas francas es crucial en la economía mundial y el compromiso viene derivado de un sistema sumamente dinámico y pujante, por lo que indudablemente vienen cosas muy buenas para el comercio internacional a través de las zonas francas. Las entidades que establecen los altos estándares internacionales como la OCDE y la OMC deben trabajar de la mano con todos los países en materia de comercio internacional para establecer juntos objetivos y evaluar los avances.
No me canso de repetir que no puede haber progreso cuando se deja a alguien atrás, y menos si ese alguien tiene la voluntad y está trabajando en pos de ello, como lo hace en mi país, Panamá. El conocimiento ni las experiencias ocupan espacio. El COVID ya demostró que no hay países de primera ni de segunda. Todos somos uno. Muchas gracias a todos por mostrar interés en este tema y volvemos nuevamente a Plató con Ana Casas. Hola, hola Ámbar. Muchísimas gracias por hacer de moderadora con tus buenas preguntas y tu estupenda conclusión. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias Marcelo y Ana también por vuestro diálogo y bueno, que está lleno de buenos propósitos. A ver qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias a los tres. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Y a todos ustedes, bueno, pues los esperamos otra vez de nuevo, después de la publicidad, con una conexión con Estación de Francia. Nos espera un Inspirational Speak, esta vez a cargo de Sandra Pina, una experta de negocios y sostenibilidad. Esperamos que lo disfrutéis, que os inspiréis y luego volvemos aquí a conectar con Casa SEAT.